Y declaramos juntos esto, ¿eh? Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás en mi vida, en mi familia. Señor, tú lo harás otra vez. Aleluya. Oh, sí, Señor. Oh, aleluya. Oramos juntos. Señor, gracias en esta tarde porque podemos estar en este lugar. Hemos elegido lo mejor, que es estar en compañía de nuestros hermanos, que es estar en tu presencia, Señor. En esta tarde oramos para que puedas hablar en lo profundo de nuestro corazón, Señor. Aquí estamos, tus hijos, tu iglesia, Señor. Señor, hemos conocido tu amor. Hemos conocido tu poder, Dios. Pedimos que tú puedas en esta tarde manifestarte con poder y con gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor ahí donde está. Ese aplauso ahí medio con frío, pero déselo fuerte. Gloria a Dios. ¿Puede tomar asiento? Gloria al Señor. Qué bueno poder estar aquí juntos. La verdad que mientras alabábamos al Señor, aplaudiendo, hasta me dolían las manos. Y ahí vos decís, sacrificio de alabanza realmente, ¿no? Pero estamos acá calentitos y disfrutando de este momento juntos. Y qué mejor cosa que recibir la palabra del Señor, que alabar juntos, que compartir, ¿no? Y ¿sabe una cosa? Me estaba acordando de una canción que cantábamos hace años, seguramente los hermanos mayores o los jóvenes se pueden llegar a acordar, que decía, yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. ¿Se acuerda de esa? Y después decía, no temeré a pelear, pues la victoria es de Él. Pues la victoria es de Él. Así es. Me recordaba esa canción y justamente lo que voy a compartir en esta tarde tiene que ver con esto. La victoria es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sonó medio flojo eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. La victoria es del Señor. Y saben que nos estamos metiendo mar adentro. Es una realidad. Estamos cada uno de nosotros decidiendo día a día y nos estamos sumergiendo y yendo más por el Señor. Pero no sé si te pasó que mientras más mar adentro te estás metiendo, más conflictos por ahí pasan. No sé si te pasó. O por ahí, mientras más mar adentro y decidimos buscar más de Dios, adorar más al Señor, mientras más le buscamos, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que tenemos que cambiar, ¿no? A mí me está pasando eso, porque es como cuando vos te acercás cada vez más a la luz. ¿Qué sucede? Cosas sucias que quizás tenga algo que yo hacer en profundidad. Y cuanto más nos acercamos al Señor, ahí es donde Dios se revela a través de su palabra, se revela en nuestras vidas y nos damos cuenta que hay cosas que tenemos que cambiar y entregar día a día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ¿saben qué? Hay una persona que decidió meterse mar adentro. Y hay una persona que no le interesó quizás en el mundo en el que vivía, en la sociedad donde habitaba, que era nada más ni nada menos que en Babilonia. Y esta persona fue Daniel. ¿Conocen a Daniel? ¿Sí? No sé si pudieron escuchar el mensaje de hoy que salió transmitido en vivo. Nosotros escuchamos. Se nos habló un poco acerca de esto. Y la semana pasada, el pastor Naldo nos llevó ahí a dar un paseo por Daniel en el capítulo de la tarde, pero pudimos conocer un poco la historia de los 3 amigos de Daniel que estaban en Babilonia y que el rey Nabucodonosor, un hombre que le faltaba, nos decía el pastor, le faltaba un par de tornillos, ¿no? Y levantó una estatua y el que no se arrodillaba, ¿qué le iba a pasar?
iba a ir al horno de fuego. Y ahí estaban los 3 amigos de Daniel y ellos decidieron por el Señor y decidieron no adorarlo a esta estatua y fueron sometidos al horno de fuego, pero también pudimos ver cómo el Señor los libraba de la muerte, del horno de fuego y cómo Dios era exaltado, ¿no? Ahora, pasó el tiempo y nosotros ahora vamos a estar estudiando Daniel en el capítulo 6. Yo es como que hoy tengo el privilegio, después de varios hermanos que estuvieron compartiendo la palabra durante todo este mes, hablando de los profetas mayores, de como decir, bueno, tiro el último mensaje de los profetas mayores y cierro la puerta, y pasamos a otra cosa. Así que escúchelo bien, porque usted es protagonista en esta tarde de esto que el Señor nos quiere enseñar. Pasó el tiempo, Nabucodonosor ya había pasado. Después vino a sucederlo el rey Belsasar, que fue su hijo, y que también derrapó mal. Estaban en Babilonia, no se les iba a pedir que gobiernen bien o que hagan las cosas como Dios quería, ¿no? Eran personas que cero Dios, cero todo. Y ahí estaba Daniel, ¿no? Él estaba ahí, Daniel estaba ahí al pie del cañón sirviendo. ¿Se acuerdan que Daniel junto con sus amigos habían sido exiliados de allí de Israel, de Jerusalén, y los llevaron a Babilonia para formarlos en todo lo que tenía que ver con la cultura babilónica, las enseñanzas, el idioma? Tenían que aprender todo para estar sirviendo en el palacio real del rey, ¿no? En este episodio, en este capítulo 6 que vamos a estar estudiando, si ustedes van al capítulo anterior, ven que el rey Belsasar muere, ¿no? Y Babilonia es conquistada por los sirios y los persas, por los persas y los medos. Babilonia es conquistada por ellos, el rey Belsasar muere, lo asesinaron allí, y allí comienza un nuevo reinado en Babilonia. Comienzan a reinar los medos y los persas. ¿Quiénes eran estos? Iba al frente el rey Darío. Y el rey Darío, esto fue más o menos a los 539 años antes de Cristo, cuando Babilonia es conquistada y es gobernada por el rey Darío. Los años pasan y ya Daniel no era el mismo Daniel que estaba en el capítulo 1. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 Daniel llega a Babilonia, era un joven, un adolescente joven con todas las pilas para el Señor, decide no contaminarse con la comida del rey, decide jugársela por el Señor. Acá en el capítulo 6, Daniel tenía 80 años más o menos, ya era un adulto, ya tenía sus años allí en Babilonia sirviendo, trabajando para distintos reyes. Se dice que el profeta Daniel sirvió más o menos a 5 reyes. Imagínense la experiencia que ya tenía ahí de servir, de estar ahí en el palacio, de ser el administrador y demás. Y Dios lo había levantado. Él estaba ahí. Era uno de los terceros que estaban ahí en el gobierno. ¿Y qué sucede? Cuando vamos al capítulo 6, Daniel ya con 80 años, vamos a hacer un paréntesis. Daniel, cuando era joven y ahora con 80 años, nos muestra la permanencia en el Señor. ¿Cuántos cristianos por ahí arrancan su vida cristiana y vos decís, bueno, me como la cancha, ¿viste? Y van a retiros y empiezan a servir, pero al cabo de un par de años es como que empieza su fe a medio flaquear y no se los ve más por la iglesia, ¿no? Bueno, Daniel era una persona que en todos estos años su fe había crecido. No solamente había crecido en su excelencia como persona y demás, que es lo que vamos a estar viendo ahora, sino que su fe para con Dios había crecido y estaba madurando. No era el mismo, ya tenía 80 años, pero tenía un cúmulo de cosas y de victorias ganadas donde realmente él pudo ver que la victoria que había obtenido desde el principio hasta hoy, el Señor se la había dado, ¿no? Entonces, en los primeros versículos de Daniel 6, no se los voy a leer, se los voy a contar más o menos. El rey Darío quiere organizar su gobierno. ¿Y qué hace? Dice, bueno, ¿vieron como toda escoba nueva barre bien? Dice este dicho. Entonces tenía que tomar decisiones, decir, bueno, a Babilonia lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a nombrar 120 sátrapas, 120 personas
funcionarios, 120 personas que estén ahí, distribuidos en todo el territorio, ¿no? Todo para hacer bien el trabajo y para beneficiarse al rey mismo también, ¿no? Y que su gobierno vaya bien. Esos 120 sátrapas tienen que rendir cuenta a 3 gobernadores. Uno de esos gobernadores era Daniel. Entonces imagínense la responsabilidad que tenía Daniel, ¿no? Era uno de los gobernadores, eran 3 los gobernadores que el rey había designado. ¿Para qué? Para controlar a esos 120 sátrapas. Pero como Daniel nos tenía acostumbrado a que era mejor que los demás, a que no se conformaba simplemente con saber cosas, sino hacer las cosas bien, con excelencia. Realmente una persona transparente, ¿no? Y dice que el rey Darío dice, ¿y por qué no lo pongo a Daniel para que los gobierne a todos? Que no solamente gobierne a los sátrapas, sino que también los gobierne a los otros 2 gobernadores y ponerlo al frente de todo el imperio. Esta decisión que el rey había tomado, esto que el rey había dicho, imagínense lo que causó en 120 sátrapas o en los otros 2 gobernadores. ¿Se habrán puesto contentos? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no. Estas personas, dice que tuvieron envidia, celos de Daniel y dijeron, este tipo no puede seguir creciendo acá. ¿Por qué? Porque las cosas a nosotros nos gusta hacerlas de la forma que nosotros queremos. A nosotros nos gusta la diversión, a nosotros nos gusta hacer las cosas. ¿Cómo nos va a poner alguien ahí al frente? ¿No? Encima alguien que cree en el Dios de Israel. Y Daniel estaba allí, ¿no? Los muchachos tenían bronca, celos, sus compañeros. Y decidieron buscar algún motivo para cómo liberarse de Daniel. Entonces se hicieron como una asamblea entre todos, ahí imagínense los 120 sátrapas con los otros 2 gobernadores. Che, vamos a reunirnos, ¿cómo podemos hacer para agarrarlo a Daniel y sacarlo de acá, sacarlo del medio? Entonces dijeron, bueno, vamos a ver su cuenta en el banco, ¿cómo está? Estaba bien. A ver, vamos a ver, tenía 80 años, tenía Facebook, ¿no? Porque Instagram no tenía. Vamos a ver en su Facebook si por ahí puso algo medio que vaya en contra del rey, o por ahí que haya, no, nada. Y dijeron, bueno, vamos a ver si se engancha de la luz de repente, o si por ahí está enganchado en el cable. Viene otro y dice, no, la verdad que no, nada, no encontramos nada. Hace todo bien. Entonces dice que se rompían la cabeza para ver cómo hacer para que Daniel encontrarlo en falta, encontrarlo en algo que haya hecho donde, mirá que Daniel no es tan excelente como vos decís, rey, te estás equivocando. Entonces, ¿qué me lleva a preguntarme a mí esto? ¿Qué tenía este muchacho? ¿Qué tenía Daniel? ¿O qué es lo que lo hizo diferente a los demás? Pregúntate eso en esta noche. ¿Qué hizo que Daniel sobresaliera de todos los demás y que el rey llegue a elegirlo a él? El rey no era ningún sonso. Darío, cuando comienza a reinar junto con su imperio allí en Babilonia, habrá pensado, che, acá tiene que haber alguien que sepa bien las cosas. Y supo de Daniel. Este tipo fue el que le adivinó el sueño a Nabucodonosor. No solamente eso, sino que agarró y le dijo lo que la mano esa empezó a escribir ahí en la pared. Y no solamente eso, sino que para la parte administrativa anda muy bien. Y creo que por eso él lo eligió a Daniel y empezó a conocerlo, empezó a relacionarse con él y vio que era una persona diferente, ¿no? Entonces, vamos a ver en esta tarde, y creo que es lo que nos tiene que servir a nosotros acerca de la vida de Daniel, algunas cualidades que yo encontré. Quizás vos te ponés a estudiar un poquito más en profundidad la Biblia y vas a encontrar otras, pero como no nos alcanza el tiempo, vamos a estudiar algunas cualidades que yo encontré en Daniel que nos van a servir a nosotros, como a decir, ¿vamos a ir más adentro? Bueno, esto me tiene que servir y me tiene que servir para yo motivarme e inspirarme para decir, yo tengo que ser esa clase de persona. Porque por algo está acá la palabra de Dios. Por algo la palabra de Dios lo destaca. Entonces, en el versículo 4 de Daniel 6, usted puede ver que
el título dice Daniel en el foso de los leones. Yo voy a leer la NBI, la versión internacional. Dice, comenzaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque lejos de ser corrompido o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Y a la traducción viviente dice, Daniel era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Creo que acá encontramos alguna cualidad de Daniel. Daniel era fiel. Daniel era responsable con lo que hacía y era una persona totalmente digna de confianza. Él era dedicado en lo que hacía. Él se levantaba quizás todas las mañanas y no renegaba con, tengo que ir a laburar, che. ¿Viste? Él iba con toda su pasión a que él lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer de una forma responsable. No se quejaba de su trabajo, manejaba todo bien, cumplía con sus obligaciones. Entraba a trabajar a horario, era respetuoso, no se quedaba con el vuelto de nadie, porque mire que él estaba ahí, ¿no? Y ahí se veían los negocios medio sucios que tenían que ver con la corrupción y todo eso, como existen en todos los gobiernos, ¿no? Pero Daniel no se quedaba con el vuelto de nadie, ni, como decíamos recién, no se enganchaba del cable, no tenía cosas extrañas, ¿no? Y hacia la nación. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que hagan. Fíjense si esto no era el motor de Daniel, porque nosotros decimos que Daniel era excelente, pero Daniel era una persona íntegra, ¿no? Era íntegra. Él lo que hablaba, lo vivía. ¿Y saben qué? Yo creo que el hecho de que Daniel haya sido tan responsable, tan fiel, haya sido una persona intachable, era porque todo lo que hacía lo hacía como para el Señor. El Señor era el motor en su vida. Y creo que esta tiene que ser la clave en nuestra vida para que existen dos tipos de cristianos. Uno que es el cristiano de iglesia, que lo he escuchado en internet, que es el cristiano de closet, y el otro es el cristiano verdadero y el cristiano público. El de closet es aquel cristiano que de repente, se conforma con venir los domingos acá a la iglesia, la pasa bien, alaba a Dios, dice gloria a Dios, da sus ofrendas, pero se va de acá de la iglesia y se desvincula de todo lo que tiene que ver con el Señor. Nadie en su laburo sabe que es cristiano, nadie en su facultad o en su escuela sabe que esta persona es creyente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no está afuera, Dios está acá dentro de la iglesia. Pero Daniel se consideraba un cristiano público. Daniel, cuando salía de su casa para trabajar, todos sabían que Daniel amaba al Dios de Israel. Todos sabían que Daniel creía y confiaba en Dios. No era Daniel un hombre que, leía la Biblia ahí en medias escondidas, oraba ahí en medias escondidas y la Biblia le dejaba en la casa y cuando se iba a laburar era otra persona. No. Daniel era una persona íntegra. Por eso Daniel todo lo que hacía, lo hacía con excelencia. Todo lo que hacía, lo hacía fielmente. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía, lo hacía en el nombre del Señor. Y creo que nosotros, esto nos tiene que dejar una enseñanza. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo como para el Señor. Si tenés que ir a laburar, te levantás a las 6, 7, 8 de la mañana, trabajás a la noche, si tenés que estudiar, si tenés que rendir parciales, finales, todo hacelo como para el Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor es nuestro Rey y Él se merece lo mejor. Él se merece lo mejor. Y cuando menos te des cuenta, los demás van a decir, este hace las cosas bien, che. ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que lo moviliza? Y es el Señor. Es el Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Este mundo está necesitando que en las distintas esferas se muevan esos Danieles, ¿no? Que son fieles, dignos de confianza.
¿Y saben qué? Dios está buscando hombres y mujeres que sean fieles, no solamente en lo que hagan, sino que sean fieles a sus esposas, fieles a sus esposos, las mujeres, que no deleguen sus responsabilidades, que sepan que el rol que tiene que cumplir como hombre o como mujer lo tiene que hacer y no delegárselo a su cónyuge o al otro. Dios está queriendo que nosotros seamos personas fieles realmente, porque en eso el Señor se agrada, ¿no? ¿Te consideras una persona de confianza? ¿Te preguntaste alguna vez? ¿La gente confía en mí realmente? ¿Vieron qué lindo que es encontrar una persona de confianza? ¿No? Ese amigo que vos le tenés toda la confianza. ¿Pero qué tiene que tener quizás una persona para que vos le tengas confianza? Yo creo que primeramente esa persona tiene que ser una persona de palabra, una persona que todo lo que dice lo cumple, quizás una persona que no anda con cosas medias ocultas, que vos no sabés, viste, en qué anda, sino que realmente es transparente, que es una persona sincera, que es una persona que tiene que decir las cosas, te las va a decir. Te las va a decir. Y eso a nosotros nos genera confianza en el otro. Yo creo que este mundo está necesitando gente de confianza. ¿Y saben qué me alegro? Porque conozco de lugares en los que yo me vinculo, en donde están buscando lugares de trabajo, ¿no? Empresas, buscan gente cristiana. Buscan gente cristiana. A mí me han preguntado muchas veces, che, ¿conocés a alguien en la iglesia que quiera venir a este lugar? O a mi señora, a la ya, que también le han dicho, porque saben que la gente cristiana tiene algo que no la tiene la gente del mundo. Que son personas que son fieles, que son personas con buena onda, ¿no? Que son personas diferentes, que no te van a andar robando, en las que vos podés confiar. Que no van a andar con cosas medias turbias. Hay muchas empresas que están buscando ese tipo de personas. ¿Será que Dios puede hallar algo de esto en nosotros? ¿Sí? Que realmente este mundo pueda decir, en vos encuentro confianza. Que realmente Dios pueda decir, vos sos una persona fiel. Vos sos una persona fiel, una persona digna de confianza, ¿no? Y esto era Daniel. Esto era Daniel. Hacer lo correcto, ¿saben qué, hermanos? No significa que no te va a pasar nada malo. ¿Sabías eso? A Daniel le pasó esto, porque él hizo lo correcto. Él hacía las cosas bien. Él era una persona que no andaba con vueltas, que laburaba, que se ponía al servicio del rey. Pero sin embargo, esto le causó bronca a los sátrapas y a los otros gobernadores y dice que quisieron sacarlo de ahí. Y vos decís, Daniel dice, ¿yo qué hice para que me hagan esto? Y muchas veces nosotros nos metemos en el Señor, nos empezamos a meter mar adentro. Y vos decís, estoy haciendo las cosas bien. Al fin me pude poner las pilas. Al fin empecé a orar. Empecé a leer la Biblia y de repente te das cuenta que las cosas no empiezan a andar bien. ¿Qué hice? ¿Hice algo malo? No. Pero cuando nosotros empezamos a hacer las cosas bien, no quiere decir que todo nos va a ir bien en la vida, porque estamos en este mundo, ¿no? Pero acá hay algo de parte de Dios. Dios permite cosas. Dice que cuando Babilonia toma a Israel, rompen el templo, se roban los utensilios, todos, como nos decía el pastor la semana pasada, ¿no? Parecía que Babilonia había vencido al rey de Israel, al Dios de Israel. Lo había vencido. Pero ¿saben qué? Todas estas cosas ocurren porque Dios las permite también. Dios permitió que Babilonia haya tomado esto, haya tomado esa decisión. Pero después Daniel, en los capítulos siguientes, en el capítulo 5, dice que todo lo que ustedes hicieron es porque Dios lo permitió. Es porque Dios lo permitió. Y nada escapa al Dios de Israel. Dice el versículo 5, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada para Daniel. Qué copado. No encontraban nada con qué acusar a Daniel, ¿no? Dice, a no ser relacionado con algo de la ley de Dios. No encontramos nada con qué acusar a Daniel. A no ser con algo relacionado a la ley de Dios. A algún sátrapa se le encendió la lamparita
Y dijo, a él no lo vamos a encontrar haciendo nada malo con respecto a su trabajo, a todo, porque lo hace bien. Pero algo relacionado a su Dios me parece que sí. Y ya sé qué vamos a hacer. Figurita repetida. Porque si vamos al capítulo 3, vemos que ahí cuando los arrestaron a los 3 amigos de Daniel, hicieron algo más o menos parecido, ¿no? El que no adora. Y no sé si alguno habrá visto algún videito de internet en aquel momento, algún videito de YouTube de aquel tiempo, pero dijeron, acá esta es la que puede andar, ¿no? Vamos a buscar a ver si Daniel no tiene algo relacionado con su Dios, ¿no? Vamos al versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, porque si nosotros vamos a los versículos anteriores, dice que estos sátrapas dijeron, ya sé lo que podemos hacer. Si no adoran al Dios Darío, al rey Darío, durante todo este mes, el que no lo adore va a caer en el foso de los leones. Y el pastor nos decía la semana pasada que los persas tenían esto, que el que no podías caer en el foso de los leones o era descuartizado, algo así compartió la semana pasada, ¿no? A diferencia de los babilonios. Y dice que dijeron, bueno, el que no te adora a vos, Darío, ¿qué te parece? Sacá este decreto, el que no te adora a vos, que caiga al foso de los leones. Lo tiramos al foso de los leones. Y al rey Darío esto le pareció bien, porque fíjense que los reyes de esos tiempos les gustaba eso, el orgullo, la soberbia. Mirá, yo acá te firmo esto, ¿viste? Firmo esto, vamos a firmar este decreto, me parece bárbaro. Y esto le tocó el orgullo, la vanidad que tenía el rey Darío. El que no adorara durante el espacio de 30 días, que no le pidiera al rey que sea Dios fuera de tuyo, rey, será echado en el foso de los leones. Y dice que el rey firmó ese decreto y era ley. Y no podía ser corrompido, no podía ser destruido ese decreto, porque ya estaba firmado. Y dice el versículo 10 que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, porque tenía por costumbre orar 3 veces al día. 3 veces al día. ¿Y saben qué? Otra de las cosas que podemos encontrar a Daniel, que Daniel era un hombre que oraba en todo tiempo. Él oraba en todo tiempo. Fíjense que el versículo 10 dice que tenía por costumbre orar 3 veces al día. No es que a Daniel le agarró, ay, ¿qué hago? Me voy a orar, ¿viste? Y se fue a orar, ¿viste? ¿Viste cuando nosotros es como que estamos medio en problema y qué decir? Y te pones a orar, así medio de emergencia, de urgencia. Sino que Daniel tenía por costumbre orar, dice la Biblia, 3 veces al día. Daniel era un hombre que oraba en todo tiempo. Ahora te hago esta pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos enteramos de alguna mala noticia? ¿Qué hacemos nosotros? Y podemos decir, qué sé yo me desespero, yo me angustio, me bajoneo, porque lo primero que uno tiene que hacer es bajonearse, o es tratar por todos los medios de solucionar el problema y uno se termina estresando, angustiando, ¿no? Nos preocupamos, nos desesperamos por no ver la salida y vemos todo oscuro, ¿no? ¿Les pasó? ¿Les pasó alguna vez? ¿Te enteraste de repente, bueno, que se te enfermó un familiar? ¿Te enteraste de repente que se accidentó alguien? ¿O perdiste el laburo? ¿O no te fue bien en el examen que habías preparado? No sé, puede ser grande o puede ser pequeño, pero para nosotros siempre los problemas son grandes. Para otros pueden ser pequeños, pero cuando el problema viene, la circunstancia cambia, nos quedamos ahí paralizados. Tenemos temor muchas veces, ¿no? Ahora, este acto, porque a Daniel le esperaba la muerte. Acá no había vuelta atrás. El que no adoraba a Darío, el que no le pedía al rey Darío, iba a ir al foso de los leones. No a acariciarlos ni nada, sino que iba a ser comida de los leones, ¿no?
Encima parece que a los leones, no sé, no los alimentaban muy seguido, así que estaban todo el tiempo esperando que caiga alguien ahí, en ese foso. Y Daniel era como esa carne de cañón, ¿no? Pero este edicto no frenó a Daniel de seguir con sus costumbres. Y Daniel hizo lo que estaba acostumbrado a hacer. La oración expresa nuestra confianza en el Señor. Cuando nosotros nos ponemos a orar y buscamos a Dios, estamos expresándole de alguna manera que confiamos en Él, que esperamos en Él, que estamos esperando respuestas en Él. No debemos esperar quizás estar en el foso de los leones para ponernos a orar, ¿no? Porque eso es lo que quizás llamamos una oración de desesperación, que está bien y que es lo que tenemos que hacer. Pero no esperemos que vengan los problemas grandes para ponernos a cuenta con el Señor. Hoy es el momento. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que empezar a meternos mar adentro. Donde, sí, bueno, tendré que separar algún tiempo para orar, para buscar a Dios. Y dice que él oraba 3 veces al día, ¿no? Daniel oraba constantemente, practicaba la oración y estaba perfectamente integrada a su vida, como respirar, como dormir, como comer, era algo natural para él. Ahora imagínate la vida de Daniel en medio de Babilonia, un lugar donde se tiraban este tipo de edicto, donde se adoraban otros ídolos, donde había otros dioses, donde él tuvo que aprender otro idioma y un montón de cosas. Él encontraba en la presencia del Señor esa paz. Él iba allí no solamente a orar, a poner su oración delante del Señor, sino a sentir la presencia de Dios. Él iba allí a sentir renovación en su espíritu. Tenía una comunión, una relación con el Señor. Y la Biblia lo destaca que lo hacía 3 veces al día. Y lo hacía con las ventanas abiertas. Todos sabían que Daniel oraba 3 veces al día. Todos sabían. ¿Y ustedes creen que lo hacía para figurar? No. Porque dice que él abría las puertas que daban hacia Jerusalén. Él oraba al Dios de Israel. Y la oración era una práctica, era algo normal y algo común. La oración tiene que ser esto en nosotros. Tenemos que aprender a orar en todo tiempo y en todo momento. Porque ¿saben qué? La oración produce algo en nosotros que cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen los momentos de prueba, cuando te dicen te vamos a tirar al foso de los leones, vos conocés al Dios de Israel. Porque lo buscás día a día, porque escuchás su palabra, porque sentís su presencia, porque sabés cómo actúa Él y porque sabés que Él no te va a defraudar y no te va a dejar, no te va a abandonar, porque nuestro Dios es fiel. Tenemos que aprender y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a conocerle más a Él. No solamente aquí, los domingos donde compartimos la palabra, donde oramos juntos, sino ser cristianos de 24 horas, de 24/7, cuando salimos de aquí. ¿Saben que Daniel dice que su cristianismo, su relación con Dios era pública? La gente tiene que saber que somos hijos de Dios. ¿Tus compañeros de trabajo saben que vos sos un hijo de Dios? ¿Tu jefe sabe que vos sos una hija de Dios? ¿Tus compañeros de escuela saben que vos conocés a un Dios que puede transformarlo todo? Yo creo que tenemos que empezar a dar ese paso. Pero lo que nos va a llevar a mostrar a un Dios grande es tener una relación personal con Él. Cuando nosotros nos relacionamos con Dios, la presencia de Dios empieza a renovar nuestras vidas, empezamos a leer más su palabra y nos empezamos a parecer más al Señor, empezamos a hablar el vocabulario de Dios, empezamos a pensar todo lo que Dios piensa, porque es lo que consumimos, es lo que comemos a diario. Ahora, para hacer esto yo creo que tenemos que dejar otro tipo de cosas, que muchas veces nos ocupan el tiempo, que muchas veces nos ocupan nuestra mente y llenan nuestra mente de cosas que no nos sirven y que muchas veces son basura. Entonces, en esta noche yo creo que tenemos que ser prácticos, decir, Señor, ayúdame a ser como Daniel. Ayúdame a ser como Daniel, a orar en todo tiempo, a buscarte. Daniel estaba en un momento difícil. Daniel estaba en un momento crucial, donde de repente todos
lo lindo que se estaba viniendo se iba a terminar de un momento para otro. Y muchas veces las situaciones difíciles parece que vienen de esa manera, donde vos ves que está todo lindo, donde vos ves que algo está resurgiendo, pum, te enteraste de algo que, ¿qué pasó acá? De repente se te muere un familiar y te cambia la vida, te cambia todo el rumbo de tu vida, vos ibas para allá y de repente esto. Pero ahí es donde podemos experimentar el consuelo, el amor de Dios, cuando nos relacionamos, cuando le buscamos, ¿no? La oración a veces no cambia las circunstancias. No va a cambiar las circunstancias muchas veces la oración. Vieron que muchas veces nosotros decimos, vamos a orar, en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo y oramos y declaramos y que esto, que el otro, y vos ves que la situación no cambió. Pero vos oraste, hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Daniel, yo creo que en esa noche, no sé, habrá dicho, reprendo todo espíritu de leones, viste, cierra, que cambie. Y no iba a cambiar nada, no iba a cambiar nada. Pero ¿saben qué? La oración no cambia las circunstancias, pero ayuda para fortalecernos en nuestra vida espiritual y para llenarnos más y más de confianza en el Señor. En esos momentos. La prueba muchas veces viene, el foso de los leones muchas veces viene para enseñarnos cosas. Pero es allí donde realmente los que estamos en sintonía con el Señor entendemos qué es lo que Dios quiere hablarnos, qué es lo que Dios quiere mostrarnos, qué es lo que Dios quiere enseñarnos. Y es allí donde empezamos a experimentar en primera persona que Dios me da la salida, que Dios me está dando la fuerza. Y ahí es donde vos realmente te estás dando cuenta y decís, estoy mar adentro, porque ya no estoy viviendo al Dios que me están contando los demás, sino que estoy viviendo al Dios que yo estoy experimentando. Y que estoy conociendo. Quizás la circunstancia no cambia, no va a cambiar, pero lo que sí, vamos a salir aprobados, llenos del Señor, y vamos a salir con una visión diferente y con la fe de saber que la cosa puede cambiar. Lo vamos a ver a la manera de Dios, ¿no? Vamos a seguir leyendo en el versículo 12. Dice, versículo 12. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Después de que lo encontraron a Daniel orando, dije, ya está, ya lo encontramos, le sacamos foto, llevá la foto, mostrásela al rey, mirá lo que está haciendo Daniel. Y dice que fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo lo que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones, ¿no es cierto, rey? El decreto sigue en pie, contestó el rey. Claro, sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado. Seguimos. Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a Dios 3 veces al día. Vamos al versículo 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho, porque el rey conocía a Daniel. Y ahí le cayó la ficha de la mala decisión que él había tomado. Hagamos un paréntesis. Muchas veces nuestras decisiones, por consecuencia, van a afectar a otros. Y muchas veces nuestras decisiones terminan afectando a seres queridos y a personas que nosotros amamos mucho. En este caso, la decisión que el rey había tomado, sin darse cuenta, firmó eso, pero ya no había vuelta atrás. Y chau, el mejor hombre que tenía, ahora tenía que ir al foso de los leones, ¿no? Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma para salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron.
No se olvide su majestad que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con él sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer ni divertirse, hasta el sueño se le fue. Qué tremendo, qué tremendo. El rey no se había dado cuenta de la trampa que le habían metido estos sátrapas, pero ese decreto no podía ser destruido. Ya había sido firmado, según los medos y los persas, eso no podía ser derogado. Por consecuencia, esa decisión que el rey tomó lo llevó a Daniel al foso de los leones. Al foso de los leones. Y dice que a Daniel lo llevaron, lo arrestaron, lo tiraron. Ya ahí ya vemos un milagro de Dios. Porque yo creo que ese foso debe haber sido lo suficientemente profundo para que los leones no salten para arriba, ¿no? Un hombre, imagínate un hombre de 80 años, 80 y pico de años, cayendo en un foso. Y ahí vemos ya la protección de Dios. Y dice que él cayó al foso, trajeron una piedra inmensa, lo taparon, lo sellaron para que nadie se robe nada y que toda la ley se cumpla como tenía que ser. Pero dice que el rey lo animó a Daniel, porque sabía que Daniel confiaba en un Dios todopoderoso, en un Dios grande que podía librarlo de alguna manera, y le dijo que el Dios al que vos siempre servís, al que vos te apasionás y adorás y alabás, te libre de esto. Pero dice que él se fue, y se fue muy triste. Dice que no pudo ni dormir, no quiso comer, no quiso escuchar música, nada, no había fiesta en el palacio. Esto le pegó mucho al rey Darío, le pegó mucho. Ahora vamos a ver los dos contrastes. El rey Darío mal, bajoneado, destruido por la decisión que había tomado, y Daniel en el foso de los leones. Mira lo que sucede. Lo vemos en el versículo siguiente. Tan pronto como amaneció al otro día, imagínense al rey, amanece, cuando sale el sol, salió corriendo. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? Salió corriendo. Y alguno le había dicho: ¿a dónde vas, rey? Pará. No quiso saber nada. Salió corriendo a donde estaba esa piedra, ¿no? Se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y se habrá hecho un silencio, ¿viste? Y Daniel, mira lo que dice: que viva su majestad. Él siempre ahí, ¿viste? Siempre ahí reconociendo y estando bajo autoridad. Por siempre, contestó Daniel desde el foso de los leones. De ahí abajo, con todos los leones. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo en contra de su majestad. Tremendo, tremendo. Imagínate esa escena, el rey corriendo para ver qué habrá sido de la vida de Daniel, qué habrá sido de la vida de mi mejor hombre, desesperado, gritándole: Daniel. Y Daniel de allí abajo, la otra cara de la moneda. El rey pasó una mala noche, Daniel estuvo en la presencia del Señor. En medio de ese foso, donde parecía que las fieras lo iban a atacar, lo iban a comer, dice que Dios visitó su vida. Y yo no sé si pasó como nos mencionaba el pastor Naldo la semana pasada, si estuvo Jesús ahí con él, pero dice que mi Dios envió su ángel. Él descansó. Él la pasó de 10 ahí en el foso de los leones. Sin embargo, el rey no pudo ni pegar un ojo en toda la noche. Estuvo mal bajoneado. ¿Y saben qué? Rescato esto de Daniel en este punto. Daniel alabó y reconoció a Dios en presencia del rey. En el versículo 22 dice que, leíamos recién, mi Dios envió a su ángel.
mi Dios. No el Dios de los otros, no, mi Dios envió a su ángel. Le dio la gloria al Señor. Algo sobrenatural había pasado. Si esos leones tienen un hambre bárbaro. Sin embargo, no sé, lo habrá usado de almohada los leones, habrá estado ahí tranquilo. Capaz que el ángel del Señor le trajo unos mates, ¿viste? Conversaron, estaba ahí en la presencia de Dios, la pasó bárbaro ahí. Y ese es el Señor, ese es el Señor. En medio de las circunstancias, en medio de esos momentos difíciles, en medio de esos momentos de prueba, ahí está el Dios de Israel, que cierra la boca de los leones y que nos da su paz. Y que nos da esa tranquilidad de saber que Él tiene el control de toda situación, que Él tiene el control de todo, que nada nos va a pasar, nada malo nos va a pasar. Y que si todo lo que tenga que suceder es por su voluntad. No te angusties, no estés ahí, ay, ¿qué va a pasar? Confiemos en el Señor, descansemos en Él. Aunque parezca que todo se nos viene encima, que descansemos en Él y alabemos a Dios, alabemos al Señor, adorémosle a Él. Mi Dios envió a su ángel. Fíjense que Daniel no se enojó con Dios, como decir, Señor, hice todo bien hasta acá, oro 3 veces al día, hago todo bien, mirá dónde me metiste. No. Dice que él alabó a Dios. Dice que no hubo ni reproches, ni palabras de reproche, ni amargura, ni de venganza en contra de nadie. No es que salió, a ver, vengan los sátrapas, vení. No. Nada. Él alabó a Dios, alabó al Señor. Y fíjense que Daniel entendió que las circunstancias eran puestas por Dios y que Él se encargaría de darle la victoria. Nuestro Dios es el que nos da la victoria. En Él tenemos que descansar, en Él tenemos que esperar. ¿Conseguiste un laburo? Es tuyo, Señor, gloria a Dios. ¿Te fue bien? Gloria a Dios. ¿Te fue medio? Gloria a Dios. Descanso, eso es un hijo que depende, que descansa en el Señor, que hace las cosas que tiene que hacer, pero que depende de Dios. ¿Y saben qué? Vemos que Daniel de alguna manera fue premiado. Porque cuando nosotros vamos a Hebreos 11, donde vemos esa galería de hombres de fe, la Biblia no dice nada de Daniel específicamente, pero miren lo que dice, no lo busquen, yo se lo voy a leer. Dice que en Hebreos 11:33 dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones. La palabra de Dios aquí nos muestra que tanto Daniel, sus amigos, aquí fueron de alguna manera premiados. Su fe fue tratada, pasaron por el fuego, conquistaron reinos, cerraron boca de leones. Miren el Señor cómo los levantó y en la posición que los puso. Decir, lo lograron, muchachos, lo lograron. Porque entendieron cómo era la cosa. No fueron ustedes, fui yo. Yo les di la victoria, pero entendieron que tenían que depender en mí, descansar en mí, depender de mí. Dios espera lo mismo de nosotros. Cosas grandes tiene el Señor para tu vida. Cosas grandes, cosas únicas tiene el Señor para tu vida, para tu familia. ¿Estás listo para decir, Señor, dame la victoria en esto? Señor, confío en ti. Confío en que me darás la victoria en mi familia, en mi carrera. Confío que me darás la victoria en el transcurrir de mi vida, en los años que me quedan. Entendemos que en Daniel había algo. Entendemos que en Daniel era un tipo que, hacía todo bien. Era una persona de confianza, leíamos, a ver, ayúdenme ustedes. Era fiel, era responsable, era digno de confianza, oraba en todo tiempo. Alababa, reconocía a Dios. Algo esto nos tiene que servir y dejar. ¿Y saben qué? Termino con esto. La historia de Daniel presenta muchas similitudes con la historia de Jesús. Esto lo descubrí en esta semana. Dice que en ambos casos sus acusadores no pudieron encontrar fallas en ellos. Ni en Jesús ni en... Lo que entregaron fue por la envidia también, ¿no? ¿Se acuerdan?
Tanto el rey Darío con Daniel como Pilato con Jesús, ambos gobernantes quisieron liberarlos de alguna manera. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Tanto la tumba como el foso fueron cerradas con una piedra, ¿no?, grande, y fueron selladas por el poder imperial de aquellos tiempos. Otra, en ambos casos salieron ilesos del foso. Jesús salió ileso de la tumba, Daniel salió ileso allí del foso, y ante Dios fueron encontrados inocentes, ¿no? Después de esta experiencia, otra, de muerte y resurrección, ambos recibieron mayor gloria que antes. ¿Cuántos quieren recibir mayor gloria también? Señor, acá está mi vida, acá está mi corazón, quiero ser fiel, Señor. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie ahí donde estamos y terminamos esta reunión? Adorando el nombre del Señor, tomate un tiempo y decirle, Señor, estoy listo, quiero ir mar adentro, quiero ir a la profundidad. Estoy cansado quizás de andar medio hasta los tobillos o hasta las rodillas quiero que me sobrepase y quiero depender de ti. Adora al Señor con nosotros.